Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan Fabián Rojas Vargas. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es control estadístico, partiendo de lo que son los diagramas de control. Bueno, primero vamos a hablar acerca de lo que son las cartas de control. Dicen que una carta de control es un gráfico en el cual se representan los valores de algún tipo de medición realizada durante el funcionamiento de un proceso continuo y que sirve para controlar dicho proceso. Es importante, pues esta herramienta es utilizada en un control de calidad de procesos. Aquí podemos ver como tal lo que es una gráfica de control. Bueno, la carta gráfica de control vemos que está aquí en el plano. Miramos que tienen sus dimensiones, la línea central, la parte superior que encontramos la línea de control superior y la parte de abajo es la línea de límite de control inferior. La carta o gráfico de control se divide básicamente en lo que es la línea central y los dos pares de líneas límites espaciadas por encima y por debajo de la línea central. Era lo que veíamos en el gráfico anterior, que era la superior y la inferior. Límites de control. Estos se eligen de tal manera que los valores situados entre los límites puedan atribuirse al azar, mientras que los que caigan fuera puedan interpretarse como una carencia de control. Las cartas de control. La carta de control desarrollada por Chidwell es un dispositivo gráfico pues que lo que hace es permite hallar todo lo que son variaciones dentro de un proceso repetitivo. Permite fijar un criterio para detectar las deficiencias en todo lo que es el control estadístico. Los puntos que salen allí son representados gráficamente de una forma secuencial y posteriormente unidos en una línea facilitando la interpretación visual. Características de calidad. Bueno, dentro de las características de calidad vamos a dividirla en dos grandes grupos que son características variables y características que hacen referencia a lo que es el atributo. Las características variables son aquellas cualidades cuantitativas que se pueden expresar mediante un número real o ser medidas o recogidas en una escala continua. Esto básicamente a lo que hace referencia son a todas aquellas cualidades que se pueden medir de un producto terminado. Ejemplo de esto es la dureza, el peso, la friabilidad, la densidad, entre otras cosas. Las características que hacen referencia al atributo son las cualidades cualitativas que tiene un producto o unas características que no responden a una escala de medida y deben ser clasificadas dentro de un conjunto de categorías. Todas estas cualidades son las características que no podemos medir como tal dentro de una medida ya definida, pero sí podemos ver a través de nuestros sentidos o podemos percibir. Un ejemplo de esto es el color, el sabor, las rajaduras, entre otras. Bueno, otra carta de control son las cartas de control por variables. Vamos a ver qué son las cartas de control por variables. Los gráficos de control para la media. Bueno, primero recoge la evolución de la media muestral en muestras de tamaño n, de la característica de la calidad de interés. Se realiza suponiendo que la media muestral sigue una distribución normal. Vemos en el gráfico cómo la media es de 5 y los puntos están distribuidos por encima y por debajo de la media. Tenemos el límite superior y el inferior. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la carta de la media. Podemos ver la media está bastante marcada y vemos la línea de tendencia está graficada por encima y por debajo de la media. Vemos el límite superior que es alrededor de 11.58 y el límite inferior que es de 0.74. Carta media y rango. Se trata de una carta de tipo variable en la que la medida de tendencia central y la media muestral están controladas por la carta media, en tanto que la variabilidad se controla por medio del rango, lo que constituye la carta del rango. El rango o amplitud representa la diferencia entre el mayor y el menor valor de las mediciones de una muestra. Acá tenemos unas fórmulas para las cartas de control, donde tenemos la carta la M, rango, PC, la distribución normal, binomial, la de Poisson, la línea central
y cuál es la fórmula para determinar el límite superior y la fórmula para hallar el límite inferior de cada control. Las cartas de control por atributos. Cartas de control por atributos. Bueno, las cartas de control por atributos también son del señor Chuivar, por lo que para determinar los límites es necesario tener o calcular lo que es la media y la desviación. Son representaciones gráficas y cronológicas de una característica mediante variables tipo de recuento, ya sea número de artículos o servicios defectuosos, o defectos o disconformidades. Bueno, la carta de control por atributos básicamente lo dividimos en 4 gráficos: el NP, el P, el C y el U. El NP hace referencia al número de producto defectuoso o clientes disconformes o producto disconforme. La gráfica P hace hacer énfasis a lo que es la proporción de defectos. El gráfico C hace referencia a lo que son el número de defectos y el gráfico U a los defectos o disconformidades pero por unidad. Tenemos el gráfico P, que muestra la evolución de la proporción de unidades en que tiene cierto atributo. Encontramos lo que son artículos defectuosos o proporción de clientes que presentan un reclamo. Tenemos un ejemplo de lo que es el gráfico P. Proporción de defectos o disconformidades, aquí tenemos la proporción y el número. Tenemos lo que es la media, los límites superiores y los límites inferiores. Tenemos los gráficos NP. Considera el número de defectos, no la proporción. Es útil si el número es más relevante que la proporción y el tamaño de la muestra es constante. Tenemos aquí un ejemplo de lo que son los gráficos NP. Número de defectos o disconformidades. Aquí tenemos los números, la media que es igual a 3.4, los límites superiores igual a 8.908 y los límites inferiores que es igual a 0. Gráfico C. Bueno, nos dice que los gráficos C son útiles cuando las disconformidades aparecen de forma continua. Los defectos pueden encontrarse por simples inspecciones a pesar de ser debidas a causas muy diversas. Un ejemplo de esto, aquí lo tenemos, donde la media es de 19.85, el límite superior es de 33.21 y el límite inferior es de 6.481. Aquí tenemos un ejemplo del gráfico U, donde la media es de 0,1985, el límite superior es de 0.3321 y el límite inferior es de 0.06481. Esto recordemos que es para determinar los defectos o disconformidades por unidad de producto. Bueno, ventajas y aplicaciones de los gráficos de control. Bueno, veamos una de las ventajas que trae como tal las gráficas de control. Bueno, la principal es que aumentan la productividad y disminuyen los costos. Previene la producción de producto defectuoso manteniendo todo bajo un proceso de control estadístico. Aumenta la productividad al aumentar la proporción de producto conforme y evitar las revisiones y desechos. También los gráficos de control pueden dar indicios sobre las causas del problema, nos pueden llevar a la causa real de por qué se están originando los problemas. La inspección por parte de especialistas y el uso del gráfico permiten las tendencias en el comportamiento de los ciclos, información sobre el tipo o causa del problema que puede estar generando la salida del control. Los gráficos de control también permiten medir la capacidad o actitud de un proceso, permiten estimar la tendencia central y la variabilidad de las características de calidad estudiada. Se puede estimar la actitud del proceso para satisfacer unos requerimientos u otros. Bueno, y una de las ventajas más importantes que tienen los gráficos de control es que utilizan un lenguaje muy común y cualquier persona los puede entender y pues es muy eficaz al momento de representar cualquier proceso. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.